Bueno, buenas noches. Buenas noches. Tengo el honor de presentar a un joven maestro de la música antigua, un gran amigo. Es director del coro de niños del Teatro Colón, especializado en música antigua y tecladista. Y en un momento fue invitado por el conjunto vocal de cámara, que también fue un trabajo hermoso que hicimos. Y en esta invitación que hacemos en la comunidad del conjunto de Cámara de Quilmes, queremos agradecerte que hayas accedido a estar presente en este grupo de reportajes, de charlas, para aprender, para poder acercarte, bueno, a las personas que cada vez se acercan más a nuestro sitio. Así que bueno, te damos la bienvenida, César, y bueno, es un gusto. Muchas gracias, David. El gusto es mío. Como te contaba, fue un poquito una casualidad que con esta época en la que todos en algún momento nos hemos tenido que enfrentar a poner un poquito de orden en nuestras bibliotecas, entre nuestra música, nuestras partituras, etcétera, había aparecido este concierto, la grabación de este concierto, que fue en 2007, ¿no? Yo pensé que hacía muchísimo menos tiempo. Somos muy jóvenes, como dijiste, por suerte. El coro es tan joven, cumpliendo apenas sus primeros 50 años. Y bueno, pero más allá de que somos jóvenes, el tiempo pasa más rápido de lo que pensamos. Así que justo creo que fueron 2 días antes de que me llames comentando esta idea junto con Juan. Apareció la grabación y bueno, ahí los recuerdos en caravana, como digo, tango, acordándome con qué gente habíamos trabajado en ese evento. Recuerdo mucho el calor que hacía, porque este concierto que, digamos, tenía la particularidad de que habíamos elegido música para la Semana Santa y lo hicimos en Semana Santa, no recuerdo bien qué días, pero la idea fue hacer este concierto que se realizó en 2 lugares, perdón, y fue especialmente porque hemos elegido este repertorio que tenía esa temática. Bueno, el propósito es que acercarte a la gente, que la gente te conozca y queremos preguntarte cómo es tu historia en la música, eh, en qué contexto se genera tu acercamiento a ella y tu formación y con quién te perfeccionaste. Bueno, empecé un poco como todos, habiendo visto de chico algo en la tele que evidentemente hizo alguna huella en mis intereses, digamos, y nada, recuerdo de muy chico estar pidiendo que quería tocar el piano, o sea que mi primer acercamiento a la música fue exclusivamente el piano. Yo había visto algún pianista en televisión, la verdad que no me puedo acordar qué específicamente, pero tenía 3 años, todavía vivíamos en Esperanza, provincia de Santa Fe, mi ciudad natal, así que ahí fue que empecé a jugar a que tocaba el piano y bueno, esto fue siguiendo hasta que mi familia un poco me hizo caso, empecé a estudiar de una manera absolutamente relajada, sin ningún tipo de expectativa. No lo hice en un conservatorio, lo hice un poco jugando con una profesora que estaba en... Así que tuve esa suerte de que la música apareció un poco en mi vida sin que esto conlleve obligación y una institucionalidad, por así decirlo. Y bueno, tal fue así que me gustó, seguí y llegado el momento de elegir cuando terminaba la secundaria qué iba a hacer, surgió la posibilidad de empezar a descubrir que no donde yo estaba, yo vivía en San Nicolás, donde realmente no había
mucha actividad, no había ni siquiera coro municipal, ni en ese momento existían posibilidades de poder estar. Surgió la idea de venirme a La Plata, ciudad en la que estoy viviendo todavía actualmente, y bueno, vine aquí un poco a estudiar. Cualquier carrera de música, como todo músico, me interesaba ver un poco de dirección orquestal, un poco de dirección de composición, etcétera. Pero en mi primer año de música en Bellas Artes, la querida Facultad de Bellas Artes, que todos conocerán, el primer año, ya instalado en La Plata, empiezo a tener un interés demasiado grande por todas esas grabaciones que nos llegaban al principio, un poco difíciles de conseguir. Hoy en día todo se accede de una manera mucho más fácil, por suerte, pero empezamos a fascinarnos con las primeras grabaciones de música barroca. Ahí aparecieron figuras como Gardiner, que hacía muy poco había llegado por primera vez a Argentina, tengo entendido, en un concierto que todavía ni siquiera se sabía mucho que era él, ¿no? Este director que hoy en día consagrado el año pasado, y bueno, ya todo el mundo sabía que era él, etcétera. Pero bueno, y se genera ahí en Bellas Artes, digamos, una movida bastante experimental de alumnos que nos gustaba, y eso me hizo elegir específicamente la carrera de dirección coral. Así que así fue, hice toda la carrera de dirección coral, y en ese momento en la carrera estaba Sergio Siminovich, que era un director, es un director que había venido en ese momento de trabajar con Harnoncourt, con quien él se había formado en Inglaterra, y con otros directores más. Y bueno, ahí tuvimos entonces unos cuantos la oportunidad de junto con él poder trabajar este repertorio de una manera tan especial, que de alguna manera en los primeros pasos dentro de una enseñanza formal de lo que era trabajar la música barroca, música en estilo, música con instrumentos de época, todos esos nombres distintos que fue dando, pero que fue un movimiento que mucho aportó específicamente a la música coral, porque obviamente es un repertorio donde el coral tiene una importancia más grande que en cualquier otro periodo. Pero bueno, era un poco el desafío de poder abordarlo de esta manera, así que eso tuvo que ver un poquitito con mi formación. Bueno, ¿qué influencias consideras decisivas en tu quehacer musical? ¿Cuáles son tus experiencias y dedicaciones actuales? Bueno, actualmente vos lo comentaste, yo sigo dirigiendo hace ya 10 años, más de 10 años en temporadas con el coro de niños, con el coro de niños del Teatro Colón, donde, bueno, en 2 oportunidades también, actualmente estoy desempeñándolo también, estuve como responsable de la dirección de estudios, por lo tanto tengo una vida que transcurre prácticamente ahora dentro del teatro. Y específicamente con el coro de niños, es un coro, digamos, que si bien obviamente está totalmente conformado por niños, el tipo de actividad que tiene, una vida profesional, es un coro con el que hacemos muchísimo repertorio. Sin ir lejos, parte del repertorio que hice con este concierto, tuve la oportunidad de hacerlo también con el coro de niños para 5 años, este ciclo de cantatas de Buxtehude, que fue parte del repertorio que hicimos con el coro de Quilmes. Y bueno, un coro que tiene una actividad muy intensa, ¿no? Yo recuerdo que justamente cuando se dio que hicimos este ciclo, que además lo hicimos para la visión también de las 7 cantatas de Buxtehude, estábamos también haciendo Tosca, y estábamos también haciendo
preparando otra ópera, así que es un coro con el que tengo mucha actividad, donde hago mucho repertorio, donde no solamente hago este repertorio barroco que fue el que marcó los primeros años de mi vida profesional, donde tengo que hacer repertorio, digamos, romántico, más contemporáneo y específicamente, ¿no? Repertorio repetitivo. Así que en los últimos años mi actividad se ha centrado en eso, básicamente. He hecho también, tenido la oportunidad de poder hacer producciones líricas también, dirigiendo orquesta y dirigiendo diversos ensambles. Pero bueno, básicamente mi actividad está centrada en ello. ¿Recordás cómo se dio tu acercamiento al conjunto vocal de cámara de la Municipalidad de Quilmes? Sí, de muy joven en realidad, porque estaba pasando hoy un poquitito y en realidad en más de alguna oportunidad fui invitado a tocar. Recuerdo un programa, creo que ustedes eran jóvenes que todavía no estaban en el coro de Quilmes. Recuerdo un programa exclusivamente dedicado a Monteverdi, en el que fui a acompañar al coro de cámara. Luego hubo otra oportunidad que no me estaba tratando de acordarme, que no sé qué, pero fui a acompañar también. Y bueno, yo tenía aquí en La Plata un grupo instrumental que iba bailando. Ustedes hacen también esta actividad de música barroca, que hemos tenido también en algunos otros lugares también. Bueno, vemos que es una actividad que cada repertorio tiene una agrupación distinta, por así decirlo. Así que yo tenía como un grupo bastante variante aquí en La Plata de cantantes y de músicos, sobre todo instrumentistas de cuerda que eran muy jóvenes, habían empezado a tocar conmigo. Y recuerdo que en ese momento Pablo me propone Dos Mundos, con el que yo estaba haciendo música aquí en La Plata, y el coro de Quilmes. Y así fue que entonces hicimos como varias propuestas en realidad. Creo que al principio iba a ser Charpentier y después, bueno, fue mutando y finalmente cuando tuvimos la fecha exacta, surgió esta idea de poder hacer un concierto dedicado exclusivamente, digamos, al tema de la Cuaresma, de la Semana Santa, ¿no? Si bien hicimos una pasión, hicimos este ciclo de las cantatas de Jude, que son a cada uno de los miembros de nuestro Señor Jesucristo, pero digamos de los miembros filados en esos términos, ¿no? Son poesía a cada una de las partes del cuerpo sufriente, digamos, de Cristo, y la cantata de Cuna, o que en realidad es un salmo, que también es un texto bíblico específico de las liturgias, ¿no? de Semana Santa. ¿Lo elegiste por alguna razón? Lo elegí primero por circundar a Bach, ¿no? De alguna manera, Buxtehude era un músico a quien Bach se tomó el trabajo de conocer, con todas esas famosas anécdotas de que tuvo que caminar muchísimos kilómetros para poder visitarlo, la anécdota más grande que tuvo la intención de heredar un poco su puesto de organista, que ese cargo estaba supeditado a quien se casara con la hija, bueno, y esa famosa anécdota de que parece que más de alguno huyó de la hija de Buxtehude, pero digamos que... Y Kunau, que había sido absolutamente el antecesor de él en el cargo. Kunau había estado en Leipzig, también en Santo Tomás, o sea que había ocupado inmediatamente antes de Bach el cargo. Y lo interesante de esto, ver fue un repertorio que trabajé mucho tiempo, este repertorio, digamos, circundante en varios aspectos, y que proponía dos
dos tratamientos bastante distintos, ¿no? A ver, uno desde el texto en latín de Buxtehude, con una obra que podríamos decir tan sui generis en sí mismo, ¿no? El ciclo de cantatas que obviamente se de manera integral, con unos textos muy líos, muy ornamentados, excesivamente ornamentados, muy bien de demasiado, y contrastando con el texto bíblico, ¿no? Totalmente bíblico y estilo de Kuhnau, y este repertorio con este afecto tan especial para convertir en una música tan hermosa, tan bella, digamos, estos que eran realmente súper dramáticos. Y bueno, era un repertorio que en ese momento yo estaba trabajando prácticamente de manera física, digamos. Así que fue una bendición poder hacerlo. Te quiero comentar que nosotros vamos a editar este reportaje con la música que tenemos grabada, que trabajamos con vos, y también con unos vitrales de Notre Dame de Chartres y Notre Dame también, alusivos así, lo que creímos que era alusivo a estas obras, ¿no? Nosotros también pensábamos que íbamos a hacer algo de Bach con vos y de repente nos trajiste estos autores y la propuesta yo recuerdo que fue aprender justamente, siendo que eras un especialista de Bach y traer estos dos autores y de golpe, nada, aprender su historia, ¿no? Y en el contexto en que viven, porque me pareció buenísimo que de repente te dedicaras a ellos en particular, ¿no? Y que era como hablar también de Bach y el contexto. Es hablar un poco de Bach desde vecinos, ¿no? Desde la cerca, los dos estilos son anteriores, y lo más interesante de los dos estilos es que me parece que es el desafío general de cuando uno trabaja el repertorio alemán. A veces el propio Bach sufre un poco ese acercamiento demasiado riguroso, demasiado estricto, a veces pensado desde un contrapunto que mata la línea, como decimos a veces técnicamente, hecho desde esa manera que termina sonando de alguna manera un poco el Bach duro que decimos, ese Bach donde todas las notas tienen determinado peso, en contra de tratar de hacer un mente fluido, con una línea melódica, con un sentido afectivo de lo que está sonando, de poder el carácter que cada pieza tiene. Entonces, particularmente lo llamativo de este repertorio era que siempre, por ejemplo, Buxtehude, siempre aludiendo a un Cristo sufriente, con esas poesías que son directamente amorosas, tratar de encontrar en este repertorio todo lo contrario al prejuicio que uno tiene de estos autores, encontrar que son autores con una hermosa línea, con una armonía totalmente dramática puesta al servicio de la palabra, que si bien estamos ya una musicalmente compuesta a cuatro voces, sigue habiendo un tratado yo creo que era justamente eso, ¿no? Dicho, y creo que lo sigue siendo, cuando uno logra que blando en el mejor sentido de la palabra, pudo encontrar un poquitito la puridad de lo que está escrito. Y en ese sentido, estos compositores con obras de distinta concepción en términos de los recursos, porque bueno, la cantata de Kuhnau no llega a tener áreas desarrolladas ya como prácticamente las áreas
incluso da capo que utilizan las cantatas, sino con pequeños ariosos y con coros más breves, digamos, ponen de manera muy concentrada todos estos afectos que luego después va a desarrollar de una manera sublime. Estamos compartiendo esta charla con el maestro César Bustamante, el actual director del Coro de Niños del Teatro Colón. Y, él fue invitado por el conjunto vocal de cámara de la Municipalidad de Quilmes en el 2007, donde se hicieron las obras Jesu Membra Nostri, Jesús, nuestros miembros, de Bustejude, y la alabanza Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, que es Dios, ten piedad de mí por tu bondad. Y haciendo esta aclaración de, de este texto, queríamos preguntarte en qué, cómo llega estas obras de culto, si las puede escuchar cualquiera, en qué medida trascienden esta necesidad y cuál es el valor que de ellas puede rescatar el oyente común. Bien, sí, yo creo que, a ver, estoy totalmente seguro que las puede escuchar cualquiera, estoy totalmente seguro de que estas obras que específicamente vamos a darle peso que esto tiene, estas obras tienen un contenido muy específico que hoy es ajeno por varios motivos, ¿sí? Estas obras están compuestas con un espíritu sumamente, no solamente religioso, sino un componente litúrgico, ¿no? Sobre todo el Salmo de Cunau, que seguramente fue parte de liturgia, mientras que las cantatas han tenido un lugar específico, también liturgia, pero desde un punto de vista un poco más meditativo, tal vez, ¿no? Pero, digamos, hoy en día yo no creo que un oyente esté dispuesto a utilizarlas tratando de buscar el sentido de las palabras y hacerlo suyo, ¿no? Como sería el fin de una música sagrada con un texto vigente, ¿no? Creo que como va pasando, obviamente, que va con valor es el otro texto, la música pura. Y de todos modos, esto obviamente te lo digo, siendo de que sabrás que cuando trabajamos este repertorio, justamente casi todas las pautas interpretativas y los elementos expresivos tienen que ver del respeto que nosotros tengamos por el texto, ¿no? Y por la idea y lo que significaba. O sea que si realmente le está cantando a Jesús con un texto del amado, entender realmente toda esa retórica para ponerla al servicio de la música. Pero creo que igual en día también podemos ver Virgen de las Arpías en un museo de Florencia y conmovernos también no solamente por todo lo que transmite religiosamente, sino por la belleza en sí ahí. Creo que también habrá mucha gente que sin saber si estamos siendo fieles a la retórica del texto o no, sin saber si la pronunciación del alemán es absolutamente perfecta y la sintaxis de las frases musicales, puede captar toda esa visión conjunto que hay y vaya que creo que la gente lo capta. O sea, en general cada vez que se celebra uno de estos conciertos, la verdad que la experiencia de interacción con el público, lo agradecido que suele estar el público de poder escuchar estas obras, no solamente por lo que significan geológicamente, sino en términos expresivos, creo que siguen teniendo el mismo efecto que han tenido en su época, ¿no? Que más allá de cuánto o no capten del lenguaje específico, musical o del texto,
hay una transmisión del sentido de la belleza que supera todo esto y que me parece que va derecho al corazón de las personas, estoy totalmente seguro. Y contanos cómo tener la posibilidad, haber tenido la posibilidad de dirigirlas, qué te gustaron de ellas? ¿Qué destacaría? ¿Su textura, el valor de las palabras, la música, su solemnidad, su actualidad? Eh, Creo que son dos obras distintas entre sí. Particularmente Buxtehude me parece que tiene una salidad enorme. Es específicamente esa obra de Buxtehude se escapa un poco de su composición en el estilo alemán específico, creo que escapa a muchas cosas y ha dotado de universalidad que a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? A lo largo del tiempo he cambiado la manera de verla, a veces he intentado otros tempos, he cambiado algunas articulaciones. Recuerdo particularmente que cuando hicimos en el 2007, mi intención, todo con el número final, con el amén, era que en ningún momento esa oración final, ese amén, tenga un poco el sentido de final de oratorio, un poco heroico, un poco ventoso, sino que todo lo contrario, que sea muy calmo, tratando de darle un carácter que en otras ocasiones no llevar un poco por la rítmica escrita. Y creo que particularmente en esas 7 cantatas uno va encontrando siempre alguna nueva vuelta para poder decirlo de manera distinta. Y como te decía, le reconozco una universalidad que me llama mucho la atención. Creo que es atemporal, creo que es una obra realmente atemporal. La cantata de Cuna me parece un claro ejemplo de lo que se estaba haciendo en ese momento, además de tener recursos expresivos divinos, armónicos. Me impacta cómo fue seccionando cada parte de este salmo. Puede ser 51 o 50 según el tipo de numeración. La gente que está más familiarizada con los textos religiosos es el famoso Salmo Señor piedad. Eh, y me impactaba cómo cada palabra tenía realmente un peso en la composición y desarrollos muy breves de las partes, realmente son secciones sumamente breves, los coros también, pero cada una llega a desarrollar bien prácticamente lo que quiere darle de sentido a cada palabra y armónicamente creo que es interesantísima este salmo de Kuhnau, ¿no? Recuerdo, mientras vos hablabas, recordaba ese final, el silencio posterior, muy acorde a la Semana Santa, y también las pausas entre los números, con ese respeto y con esa intención, ¿no? Que casi de oración, acorde a dicha Semana Santa. Y quería preguntarte con respecto a esto, ¿cuál fue la experiencia que recogiste de estar con nosotros en el conjunto vocal de cámara? ¿Qué evaluaste del mismo antes y después de dirigirlo? Bueno, yo los conocía a algunos de manera parcial, había compartido algunas actividades con algunos, en tu caso también, algunos integrantes los conocía de otros contextos y eh, el calor, recuerdo también de esos ensayos, que eran extensos, me acuerdo que fueron como 3, 4 jornadas así donde habíamos pautado, digamos, encuentros muy extensos. Recuerdo también la colaboración de una entrañable amiga, María Villanueva, ayudándonos con la dicción del alemán y también traduciéndome, digamos, intercambiamos distintas traducciones, tocamos un poquito con las traducciones del Jesús
Membranostri. Y recuerdo sobre todo muy positivamente el trabajo que pudimos hacer del sonido. Escuchaba hoy la grabación y bueno, ustedes saben que también en el repertorio hay modas de cantar de determinada manera, hay modas y hay también prejuicios en cuanto a la emisión de la voz, pero recordaba muy amenamente cómo distintas voces fuimos logrando realmente trabajar un sonido que me parece que está muy acorde a este repertorio, no solamente en cuanto a la emisión en sí, sino también la flexibilidad y bueno, quedé muy contento, no solamente con este número final que recién mencionábamos, sino con el carácter que fue teniendo cada, cada número, ¿no? A veces cuando uno trabaja con un coro y dice, bueno, a ver, voy a trabajar repertorio barroco, quiero trabajar determinado sonido, ¿no? Y bueno, y uno hace todo un trabajo hasta que logra más o menos el sonido general, la matriz del sonido que uno quiere, decir, bueno, hasta acá quiero un poquito de menos color, quiero un poquito más esto, me falta balancear tal o cual cuerda, pero la idea es después que ese color no sea algo uniforme, que no atraviese todo, que no atraviese todo el concierto, que realmente cada color del coro esté puesto al servicio del carácter de cada número. Lo estaba escuchando hoy, lo disfrutaba muchísimo, más de que es un coro que suena, siempre sonó maravillosamente bien. Es un coro que también conocía yo como cantador, así que, digamos, a mí fue muy grato. Ya era un coro que lo había escuchado muchas veces antes de trabajar, así que fue una experiencia para mí muy grata, que veo que han pasado muchísimos años, espero que se repita para que, bueno, antes de 50 años más. Así que es un muy buen recuerdo y sobre todo pienso en lo importante de abordar este repertorio, ¿no? Y que, bueno, que van cambiando los tiempos, van cambiando los desafíos. Ahora estamos en un desafío que es enorme. Nuestra actividad creo que está frente al desafío más grande en muchísimo tiempo. Y que, bueno, que todas estas circunstancias que vamos pasando, estas modas o lo que fuera, y ahora en este caso esto que no tiene nada que ver con la moda, que tiene que ver con una situación muy particular que nos tiene a todos alejados, cuando el coro es todo lo contrario, es acercamiento entre los integrantes y entre el público, que no se deje hacer este repertorio, que no se deje hacer ningún repertorio, pero pienso en la importancia de la hermosa normalidad que en esa época nos daba hacer este repertorio, que no siempre se da, que creo que en el último tiempo está un poco descuidado. Yo no veo tanto en Buenos Aires ese florecimiento de ciclos tan habituales y bueno, nos hace pensar un poquitito, quizá nos tira un poquitito porque, bueno, conlleva mucha te decía de que cada producción es una agrupación distinta y impacta en una institución como ustedes, que ya está conformada, que es oficial, también es como algo que rompe por ahí el equilibrio habitual, ¿sí? No es un programa con mano, no es un programa a capela, es un programa que implica pequeños solos, implica contactos, y recuerdo un poco con algo, digamos, lo normal que era en ese momento, ¿no? Abordar todo el repertorio que hoy está un poco más descuidado. Bueno, estamos compartiendo esta charla con el maestro César Amante, director del Coro de Niños del Colón, un joven músico talentoso, tecladista, un gran amigo. Compartimos lo que llamamos el palo de la música antigua y bueno, disfrutando realmente esta charla. Quería decirte que qué lindo
que hayas nombrado a María, hayas traído a Sí, María Villanueva, porque esta semana estuve pensando en ella, me quedó un libro de ella que me prestó, y como dice Atahualpa, se nos fue para el silencio, pero ella lo quiero comentar porque, bueno, tuvimos la posibilidad y el honor de compartir horas con ella, ¿no? Que era una persona que nos ayudó mucho con el idioma, con el alemán, y una persona generosa. Y la verdad que traerla de golpe me vino así como un montón de imágenes, y nada, quería comentarte y agradecerte, ¿no? Que la hayas traído, porque la música no solamente nota, sino también esas personas que se acercan, más en la música antigua, donde muchos se hicieron así, con muy bajos recursos. Me vino la imagen de Jorge González, de las charlas que tuvimos en los primeros tiempos de la música antigua, y nada, que lo hayas traído realmente eh, engrandece esta charla. personas esenciales, ¿no? Recién también, o sea, María era de personas que, bueno, si vos me decías, la trajiste y bueno, yo creo que ella se autoconvoca, ¿no? Porque siempre presente, ¿no? A veces siempre aparece en algún libro que uno abre y hay algún recuerdo, alguna foto. Tengo una hermosa foto de este mismo concierto que estamos mencionando, sacada por ella, que me acompañó muchísimo tiempo. Y nada, vamos a contarle a la gente que María, lejos de dedicarse solamente a decirte pongo así y pronuncia así, ¿no? Siempre tenía una de que uno pueda terminar asociando la palabra que estaba ahí puesto en la obra. Entonces, no era una colaboración o un aporte simplemente fonético, sino que terminaba teniendo un peso muy grande, ¿no? La decisión que uno después tomaba hacer con la música, con eso, así que además de todos sus recursos didácticos muy interesantes para ser divertido, ella era una persona sumamente divertida, como decís vos, conocedora bueno, de muchísimos idiomas fluidamente. Y particularmente en este concierto fue, los dos disfrutamos muchísimo esa colaboración porque María decidió venir además a los ensayos y estar presente y bueno, que es algo que le digo a todo el mundo que siempre se acerca y compartimos experiencias, ¿no? El idioma en este repertorio tiene muchísimo más peso que, que en cualquier otro repertorio, digamos, porque uno no solamente tiene que estar tanto a la correcta dicción, sino también a saber qué fuente literaria era, qué tipo de escritura, a qué tipo de imágenes aludía el texto, así que es un desafío en el cual uno tiene que tratar, además de poder nadar y no ahogarse en ese desafío, digamos que no es fácil, no lo es tampoco para quien tenga el acceso a la original, porque son textos que siempre tienen alguna fuente muy específica, que pertenece a algún género literario muy específico y se siente ya perdido en muchos sentidos. Y insisto, es prácticamente un ABC poder contar con esa herramienta. Sí, y también con el calor de una madre, ¿no? Porque cada vez que yo digo nicht, me acuerdo que ella decía que había que decirlo como hijito, como hijito. Y bueno, ahora me trajiste un montón de cosas así que bueno, qué lindo poder invitar su Sí. espíritu en esta ocasión. Bueno, unos días, y quería preguntarte, como director del coro de niños, institución, ¿qué significa la existencia de un coro institucional
Argentina? Eh, Hasta hace un tiempo significaba de todos, compartida, y creo que dentro de muy poco tiempo significará otras cosas, porque estamos viviendo una situación que vemos realmente cómo decantará, pero digamos, ningún gesto ni de la política, ni de los gestores culturales, de quienes y peso sobre estas instituciones, digamos, va a ser verdadero si no se produce en cuidar estas instituciones, formarlas, porque tenemos muy pocas, y cuidarlas, y es una responsabilidad colectiva. Parece muy importante que los integrantes también, no solamente los directores, los integrantes de estas instituciones, sean conscientes. Generalmente las instituciones son conscientes del nivel que logran, y eso está muy bien, son conscientes también de dónde de dónde realizan sus conciertos, son conscientes de qué repertorio quieren abordar, pero nunca termina, me parece, y ese creo que es nuestro desafío, nunca terminamos de ser conscientes de la importancia que significa que una sociedad determinada elija tener instituciones. Nunca terminamos de entender el peso que eso tiene, y hoy en día creo que es cuando tenemos que verlo, particularmente en mi rubro, por ejemplo. Los niños en el mundo están, no digo desapareciendo, pero están teniendo cada vez más problemas para poder desarrollar sus labores, porque bueno, hay un montón de cuestiones que hacen a lo que es trabajo infantil, vinculadas también con las horas en las que se realizan los espectáculos, etcétera. Y bueno, hay un montón que discutir por todo eso, pero el triste resultado ha sido que las instituciones dicen: nosotros no podemos cuidar esta institución, no nos conviene tenerla. Entonces, el resultado ha sido que sí, están desapareciendo en muchos contextos. Coros específicas, o después hay otras instituciones que los están cuidando, pero que ya no pueden hacerlos participar de producciones líricas. Eso pasa en Alemania, ejemplos. Los teatros han decidido tenerlos, continuar cultivándolos, pero no participan de los espectáculos porque el horario no da. Bueno, han podido encontrar una resolución a eso, pero el verdadero desafío no será adaptar repertorio, no será buscar nuevas modalidades porque aparecen sí o sí. Hoy nosotros estamos en Zoom, hace 2 años no sabíamos lo que era el Zoom, jamás hemos planteado tener una entrevista de Zoom, y ensayo con mi coro de niños por Zoom, estamos grabando, estamos tratando de hacer, digamos, un poco testimonio de lo que ha sido este año, pero el desafío es realmente que entendamos la importancia y de contagiar a los tipos de sociedades que tengan estas instituciones, ¿no? Un poco esto que decía yo, que añoraba de decir, me parece que en esa época, cerca del 2010, se hacía este repertorio, y todo lo que esto implica, que implica la gente este repertorio, implica que hay un montón de gente que elige esta música especializarse, hay un montón de gente que elige esta música como su repertorio por el cual transmite a su profesión, porque digamos, se mucho lo que es el canto lírico en general, pero todos sabemos que esto es otra manera de cantar, que también lleva toda una vida a conocer, y que hace toda una vida a realizarlo. Y en ese sentido, solamente la posibilidad de que haya cada vez más y más instituciones de estas, como el coro que yo dirijo, como el coro que ustedes tienen, solamente la posibilidad de que cada vez haya más instituciones, vamos a lograr realmente hacer una diferencia cualitativa
en cuanto a lo que es nuestro quehacer musical. Eso ha pasado un montón de países y tarda muchos años en contagiarse eso y tarda muchos años también en dar frutos. Así que 50 años es nada. Esperamos que la verdad sería deseable que todos los municipios, los que están cercanos a Quilmes, los que no están cercanos al Quilmes se contagien, les den envidia, digan, si ellos tienen un coro, nosotros también tenemos que tener un coro de cámara, tenemos que también tener nuestros eventos municipales, empleados artísticos, en el mejor sentido de la palabra, y que también sean municipales, y que eso sea que cada vez haya más gente que puede vivir de la música, de hacer lo que quiere. Nunca vamos a terminar de entender lo importante que es cuidar estas instituciones. A ningún país que lo hizo le fue mal. Eso es lo más importante. Qué ¿no? bueno. También. Es que nosotros hacemos didácticos ahí en barrios de Quilmes, ahí en Florencio, Claypole, Solano. Y es lindo ver que los niños de estas escuelas públicas vean que alguien adulto trabaja de eso, ¿no? Y se puede dedicar a eso, y que existe una actividad que se llama coro, y que lo puede hacer cualquier persona que tenga ganas y que quiera, y que entre ellos hay alguien que tiene una voz hermosa y que se pueda desarrollar, y bueno, y sabemos de miles de personas que hemos empezado así un poquito y que de golpe estuvimos en un cierto momento o nivel la música, y bueno, eso es posible, ¿no? No es algo imposible. Y bueno, es posible, pero como estamos viendo, ¿no? Gracias a que estas instituciones se duren, sigan cumpliendo años y sigan cumpliendo con la visión que tienen, ¿no? Porque, realizar conciertos didácticos creo que la mejor apuesta que puede haber. Muchos no llegamos a la importancia que eso tiene. Contabas esta experiencia. Conozco muchísimos cantantes que me han contado que hoy en día se dedican exclusivamente al ópera y me han dicho, sí, yo en realidad empecé a cantar porque vi una ópera hecha en Mar del Plata, en un concierto didáctico, regalaban un cassette, me gustó, cuando volví a mi casa me di cuenta que me iba a cantar esa voz y no con la de la música que echaba mi hermana, por ejemplo. Sí, o sea, es maravilloso cuando uno va a un colegio y tiene que escucha cantar un niño soprano o una cantante, y yo tengo esa voz. Sí, sí, es hermoso. Y también, nada, tenemos un montón de compañeros que han surgido el coro de niños, donde vos hoy sos el director, y los recuerdos, el sacrificio de los padres que los llevan a ensayo, y los momentos que estuvieron esperando en una ópera, y es re importante. La verdad que, bueno, ya sabemos lo que cada uno puede aportar para la música, y nada, simplemente estar puestos y preparados para eso. Bueno, un poco hablaste de nuestro cumpleaños, y queríamos preguntarte qué te parece cumplir 50 años en este contexto que mencionamos. Bueno, lo primero deseo que sean los primeros 50 de muchos. Primero me llamó la atención, pensé que el coro era un poquito más nuevo, así que un poco me sorprendió. Y pensé también en muchos integrantes que han transitado un periodo muy extenso, seguramente con el coro, de muchísimo más de 10 años. Pensé también en ese compromiso, que es algo también que es común en nuestras instituciones, y compromisos a veces también duraderos, no solamente en el tiempo, sino de muchísimo compromiso, de muchísima conducta profesional. Vamos a contar a la gente que no es fácil integrar una institución así, requiere mucha disciplina, no solamente de la asistencia, sino del compromiso de trabajo.
en este tipo de instituciones tienen la característica de que el trabajo nunca es igual. O sea, la gente dice, bueno, sí, se reúnen, ensayan y cantan, sí, pero un día están cantando en ruso, un día están cantando en checo, otro día están cantando en alemán, un día están haciendo un arreglo popular, no tienen que usar la voz de una manera, el otro día están haciendo algo distinto, o como fue en este caso un concierto barroco. Y todo esto que la gente puede decir, bueno, puede ser muy divertido, obviamente lo es también, de estar renovando, que siempre requieren mucho compromiso profesional, que hacer desde ir a cumplir nada más. O sea, vos poner el cuerpo. Y pienso que 50 años me parece una oportunidad interesante para hacer una vista por el número redondo, sin de pensar, bueno, ¿cómo ha ido estos 50 años? No creo que sea fácil saber un poquitito los orígenes, habrá que documentar un poquitito, buscar algún recorte, ver qué se hacía al comienzo, ver cómo fue cambiando y ver también lo importante del tiempo transcurrido y que significa de alguna manera una resistencia, si se quiere, en un muy buen sentido de la palabra, que es un poco revolucionaria, digamos, porque no estamos acostumbrados a que estas cosas, estas buenas ideas duren tanto tiempo. Hemos visto muchas orquestas desaparecer, que también han sido grandes instituciones de nuestro quehacer cultural, y otros que no han desaparecido, pero que a veces uno se pregunta dónde están, a veces uno se crió cuando chico escuchando tal orquesta, decía, yo iba siempre a los ciclos de tal y nunca más la vio. Después hay otras instituciones que lamentablemente, si bien no han desaparecido, prácticamente hacen un concierto al año, cuando antes eran 3, 4 ciclos. Así que 50 años, en algún sentido, también es una manera de decir, bueno, a ver de aquí en más, cómo transcurren, cómo se renuevan, un poco como las bodas, ¿no? Que tienen nombres, pero la idea de siempre de todos esos nombres de plata, de oro, etcétera, siempre dice que la idea es renovar los votos. Bueno, me parece una buena oportunidad de renovar los votos y de decir, bueno, la institución tiene que tener este lineamiento, esto es lo que nosotros hacemos, esto es lo que le devolvemos a la sociedad si quiere. Yo creo que ni hace falta mencionarlo porque es muchísimo lo que le devuelve un coro a una sociedad. Si alguien tiene que preguntarse es porque algo me parece que no está, Está bien. no está del todo bien. Así que creo que festejar y que, bueno, que sean muchísimos más de 100. Bueno, No nos enteraremos, pero bueno. bueno, César, quiero agradecerte muchísimo, muchísimo este tiempo que nos regalaste. Saber, hoy son las 10 de la noche, saber que estuviste laburando todo el día y que nos estás compartiendo tu experiencia y la verdad que nosotros estamos aprendiendo con este aporte que estamos haciendo a la comunidad, porque también siendo integrantes actuales del coro, también en este tiempo de ver los orígenes del coro aprendimos de muchos de los testimonios que dieron personas que pasaron por el coro y también que nosotros como gente que pasó por el coro. O sea, esto es una continuidad y un amor por esa continuidad, como bien dijiste. Así que te quiero agradecer muchísimo tu aporte y bueno, una alegría. La verdad que nos honra realmente que tu tiempo y tu experiencia. Bueno, para mí ha sido una oportunidad hermosa de reencontrarme un poco con estas grabaciones, con estos recuerdos, con imágenes también que vinieron. Y bueno, con vos y con Juan, que estamos compartiendo esta noche lluviosa, Sí. rara, que me hace acordar además que uno de los días que hicimos los conciertos fue lo más destemplado del mundo, creo que hacía como 20 grados bajo cero y llovía más o menos igual. Así que, bueno, hasta otra nueva tormenta.
las que traen cosas lindas. Bueno, ojalá que podamos encontrarnos. Yo te deseo lo mejor para este año, para los proyectos, que nos podamos encontrar en la música, que es algo tan hermoso, ¿no? Y bueno, Exactamente. agradecer, y bueno, muchas gracias. Que pronto podamos volver a ver. Un Sí, abrazo sí. a todos. Bueno.